Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas indiciosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de los saduceos, junto con algunos de los partidos de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada se arrendra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo termina con una de aquellas frases lapidarias de Jesús que han dejado una marca profunda en la historia del lenguaje humano. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No más, o César o Dios, sino uno y otro, cada uno en su lugar. Ese es el comienzo de la separación entre religión y la política, hasta entonces inseparables en todos los pueblos y los regímenes. Los hebreos estaban acostumbrados a concebir el futuro reino de Dios instaurado por el Mesías como una teocracia, es decir, como un gobierno dirigido por Dios en toda la tierra a través de su pueblo. Ahora, en cambio, la palabra de Cristo revela un reino de Dios que está en el mundo, pero que no es de este mundo, que camina en una longitud de onda distinta y que por ello coexiste con cualquier otro régimen, sea de tipo sagrado o de laico. Se revelan así dos tipos de soberanía de Dios en el mundo: la soberanía espiritual, que constituye el reino de Dios y que ejerce directamente el Señor Jesucristo, y la soberanía temporal o política, que Dios ejerce directamente confiándola a libre elección de las personas. César y Dios, sin embargo, no están al mismo nivel, porque también César depende de Dios y debe rendirle cuentas. Dar al César lo que es del César significa, por tanto, dar al César lo que Dios mismo quiere y que le sea dado a César. Dios es el soberano de todos, César incluido. No estamos divididos entre dos pertenencias, no estamos obligados a servir a dos señores. El cristiano es libre de obedecer al Estado, pero también es libre de resistir al Estado cuando éste se opone a la voluntad de Dios y a su ley. En este caso no vale invocar el principio del orden recibido de los superiores, como suelen hacer ante los tribunales los responsables de los crímenes de guerra, antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios y a la propia conciencia. Ya no se puede dar a César el alma que es de Dios. El apóstol Pablo nos enseña al respecto en su carta a los romanos diciéndonos: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido constituidas por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en este oficio. Pagar lealmente los impuestos para un cristiano, también para toda persona honrada, es un deber de justicia y por tanto un deber de conciencia. Garantizando el orden y el comercio de todos los demás servicios, el Estado da al ciudadano algo a lo cual tiene derecho por sentido común. Precisamente para poder seguir dando estos servicios se necesita el pago de estos impuestos. La evasión fiscal, cuando alcanza ciertas proporciones, nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica, es un pecado mortal, sin mirar a cualquier robo grave. Es un robo, de hecho, no al Estado, sino a la comunidad, es decir, a todos. Esto supone naturalmente que también el Estado sea justo y equitativo cuando impone las tasas en los impuestos.
La colaboración de los cristianos en la construcción de una sociedad justa y pacífica no se agota con pagar los impuestos. Debe extenderse también a la proporción de valores comunes, como la familia, la defensa de la vida, la solidaridad con los más pobres, la paz. Hay también otro ámbito en el que los cristianos deberían dar la contribución más grande a la política. No tiene tanto que ver con los contenidos como con los métodos, el estilo, la forma de hacer las cosas, procurando un mayor respeto y dignidad de las relaciones sociales y personales, una moderación y una capacidad de autocrítica. Son rasgos que un discípulo de Cristo debe llevar a todas partes, en todo lo que hace y también a la política. Es indigno de un cristiano abandonarse a insultos, sarcasmos, rebajarse a riñas con los adversarios. Sí, como decía Jesús, quien dice al hermano estúpido ya es reo de la gehenna eterna. ¿Qué será de muchos políticos que dicen ser creyentes, pero que piensan solo en sí mismos, permitiéndose desarrollar proyectos que, disfrazados de progreso, solo enmascaran planes perversos que benefician económicamente a unos a costa del sufrimiento de los hijos de Dios? Dar al César lo que es del César es también considerar que todo lo que le damos al César es de Dios, para Dios, y debe ser santificado, porque nuestra alma le pertenece a Dios, y todo lo que existe es de Dios. Por tanto, queridos hermanos, este domingo el Evangelio nos invita a tener un verdadero equilibrio entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Saber que somos de Él, pero que pertenecemos a este mundo, y mientras estemos en Él, tenemos que dar testimonio de que nuestra alma le pertenece a Dios, y todo lo que hacemos es correspondiente a sus propósitos, a sus mandamientos, a su voluntad. Es un deber contribuir, es un deber actuar en esta sociedad, es un deber darle a la sociedad, darle a los diferentes estados lo que tenemos que darle como ciudadanos, pero sin perder de vista de que somos de Dios. Pidámosle al Señor la bendición sobre los estados, sobre todo sobre aquellos que se encuentran en graves conflictos, en guerras, para que el Señor les ilumine, como cristianos puedan tomar decisiones y le den a Dios en todos sus conflictos lo que le pertenece a Dios, la paz, la voluntad de paz. Señor, bendícenos en este día. Glorifícate en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos gobernantes de las naciones, para que, guiados por tu voluntad, sepan buscar la paz, la concordia, la armonía y la justicia en sus pueblos. Y a nosotros, ciudadanos, danos también la gracia para saber cumplir lo que tenemos que hacer, para ser buenos ciudadanos de este mundo, pensando en el mundo al cual pertenecemos, el reino de Dios. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.